La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 hasta el 11. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 7 hasta el 11. Vamos a leer intercalado. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernión de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a decir 2 veces: el Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría y Espíritu del conocimiento. 2 veces. El Espíritu es el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del conocimiento. El Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu del conocimiento. No es algo que nosotros solamente tenemos que conocer, sino verdaderamente tenemos que creer en esto y depender de ello. El Espíritu Santo es el Espíritu de la sabiduría y el Espíritu del conocimiento. Por eso no existe otro que no conoce, que no sea el Espíritu Santo, y no hay otro tanto que es tan sabio como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siendo el Espíritu de Dios, en sí es el Dios de la sabiduría y el Dios del conocimiento. Por eso Él conoce hasta las profundidades de Dios y conoce en todas las cosas de Dios, y también es quien obra en ello. El hecho de que envía a Jesús al mundo es para que conozcan a Dios mucho más. Es para que puedan conocer a Dios. Esa es la razón por la cual envía a Jesús. Jesús se hace conocer al Padre Dios, viniendo como el Verbo a través de los prodigios y la obra que Él ha hecho. Y Él manifiesta estas cosas para que así nosotros podamos conocer bien a Dios, y así nosotros podamos creer en Él, y así nosotros podamos servirle. También podemos ver que a través de esto cuánto Dios ama al mundo, cuánto Él obra en el hombre y cómo Él bendice al hombre. Y Él envía al Hijo en medio del sufrimiento para poder testificar esto. Por eso, a través de la obra de Jesucristo, Él desea que todos nosotros podamos creer más en Dios y así nosotros podamos servirle también. Esto es lo que desea. Por eso Él viene y nos dice a nosotros que ¿qué fue lo que dijo? Él no ha venido en este mundo para servir, sino para ser servido, sino para servirnos. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros recibamos la salvación y a través de Él recibamos la salvación. Por eso todo aquel que cree en Él recibe la salvación y también tiene el derecho de servir a Dios, tiene el derecho de ser hijo de Dios y tiene el derecho, el poder y el derecho de vivir en el cielo. Por eso a través de Jesucristo podemos tener la vida espiritual. Él subió al cielo y nos envía también a nosotros el Espíritu Santo. Por eso en el día de hoy ustedes y yo a través del Espíritu Santo podemos creer en Jesús, podemos conocer a Cristo y también así nosotros podemos conocer más profundamente a Dios. Y también así nosotros podemos servir bien a Dios y nos enseña a nosotros la sabiduría de creer en Jesús. Por eso las personas que viven a través del Espíritu Santo conocen bien a Dios y tienen la llenura de la sabiduría de poder conocer a Dios. Tiene esa sabiduría. En este mundo existe la sabiduría y el conocimiento.
Esta es la diferencia entre el hombre y los animales, quienes son la creación de Dios. Si nosotros vemos a los animales, ellos también tienen la oportunidad pues, de tener la sabiduría. Pero la verdad, si nosotros tratamos de matar a una mosca, ellos pues se escapan. No, esto no es que ellos van a aprender esto de otro lado, sino que ellos tienen como un instinto. Y ellos, cuando uno trata de cogerlos, ellos se vuelan. Por eso, si uno no es más rápido que la mosca, no hay forma de que nosotros la podamos cogerla. Por eso, todas estas cosas tienen también la sabiduría. Pero la verdad es que esto no es más que un tipo de instinto que los animales tienen. Pero los hombres son creados según la imagen de Dios, por lo cual ellos son creados para tener la sabiduría y el conocimiento como la de Dios. Por eso los hombres especialmente pueden llenar el conocimiento y pueden tener la sabiduría. Por eso, el hecho de que nosotros nos esforzamos al estudiar es para poder tener más conocimiento y luego es para que nosotros podamos usar bien esa sabiduría. Es para que nosotros seamos inteligentes. Pero la sabiduría y el conocimiento son cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero como son cosas que nosotros no podemos ver, es fácil que nosotros podamos menospreciar esto. Las personas solamente ven las cosas que ven y que están enfrente de ellos. Sin embargo, Jacob, él abandonó las cosas que podían ver en los ojos y él decidió en escoger las cosas que no podía ver, y Esaú fue lo opuesto. O sea, las cosas que nosotros no podemos ver son cosas grandes. Por eso los niños, si nosotros vemos, ellos van al colegio y ellos frecuentemente se escuchan el conocimiento que no pueden ver y ellos la verdad no tienen mucho interés en ellos. Pero los padres no saben si ellos están estudiando bien o mal. Pero las personas que se esfuerzan para estudiar, la verdad, los que no estudian mucho, ellos la verdad sienten esa falta que ellos pues sienten al vivir en esta vida. Ellos verdaderamente pues conocen qué importante es esa sabiduría que uno tiene que tener. Por eso, yo estoy seguro que no hay ninguno que se arrepiente de no estudiar cuando era niño. Pero la verdad, los niños no saben sobre esto. El hombre, la verdad es que no solamente vive con el alimento, sino constantemente tiene que tener esa habilidad de poder creer y de poder pues crecer. No solamente está hablando del dinero. El dinero pues no está en la sabiduría, sino el dinero. Uno puede comprar muchas cosas, pero la verdad es que el dinero, la verdad, no puede ser mayor que la sabiduría. Pero el hombre es quien tiene esto. Pero entonces esa la sabiduría y el conocimiento que el hombre puede disfrutar es la ciencia. Es la ciencia. Pero la verdad es que la ciencia es la sabiduría y ese conocimiento que el hombre puede disfrutar. Por lo cual, la ciencia es usar las cosas que Dios ha creado, las cosas que no podemos ver, y también es buscar las cosas que nosotros no podemos ver, y constantemente es reescribir los principios y elementos para construir cosas para la comodidad del hombre. Pero aunque a través de la ciencia podamos redescribir las cosas que Dios ha creado, o sea, las cosas que no podemos ver, o sea, estamos hablando de los principios y elementos, y también hasta podrá usar estas cosas como instrumento para hacer beneficio para la vida del hombre. Pero a través de esto no podemos describir al Creador. La ciencia no es más que una creación de Dios y podemos usarla y encontrar las cosas para poder usarlas, y así nosotros podemos usar esas cosas para poder usar la sabiduría del hombre. Pero esto no puede ir más allá y describir al Creador. Cuando aún no existía la civilización de la ciencia,
el hombre cazaba los animales y comía de las hierbas. Por eso las bestias no pueden entender el beneficio de la civilización. Por eso nosotros también pues los cazamos, o sea, sabemos cómo usarlos. Pero es algo muy interesante. Hace 20 años atrás en Corea habían muchos carros que habían sido importados al país, pero hay muchas personas que criticaban esto y decían que en ese país que ni siquiera tenía, pues producía petróleo o gasolina. ¿Cómo puede ser que puedan creer tantos pues carros pues en la ciudad? Pero ahora, en la ciudad de Seúl, hay más de 300 carros que aumentan cada día, pues, pero y ahora ni siquiera hay personas que critican esto. Pero ¿cuántos carros existen ahora en Corea? ¿Por qué es esto? Es porque así se ha desarrollado. Anteriormente refinaban el petróleo para usarlo como combustible, o sea, cosas para el carro, como combustible. Pero entonces habían traído los diferentes materiales de petróleo para usarlo para los carros y como aceite. Pero ahora que la química del petróleo se ha desarrollado, por lo cual ahora el aceite, pues sale el aceite de ello y puedes traer, pues podemos sacar pues materiales primas que son mejores y también hasta para las cosas que nosotros podemos hasta comer. Pues no solamente está pues hasta sale la fibra y otras cosas y a través de crean diferentes objetos y exportan al extranjero. O sea, podemos sacar de ello pues muchos más materias primas del petróleo. Pero nosotros al ver que es pero entonces nosotros podemos ver que a través del petróleo no solamente podemos ver es como que el petróleo es como ese arroz que es sacado del molino y entonces la verdad es como ese pues aceite y entonces así es como nosotros necesitamos usar este petróleo, entonces así es como nosotros creamos a los carros. Y así es como se ha desarrollado la química del petróleo. Pero entonces, ¿cómo será que en el pasado las personas usaban ese petróleo para poder pues, usarlo como aceite o usarlo para el hombre? Pero entonces nosotros podemos ver que esto ahora, la sabiduría y el conocimiento del hombre, es redescubrir entre las cosas que Dios ya ha creado y ya ha descubierto más de cientos materiales primas. Y por eso, entonces ahora nosotros tenemos la sabiduría de poder usar estas cosas. Pero estoy seguro que ahora en adelante vamos a encontrar más de miles y billones de cosas que nosotros podamos hacer con el petróleo. Incluso en el aire, porque nosotros no podemos ver, nosotros podemos ver que esos tienen muchos pues materiales primas que ni siquiera nosotros no hemos pues descubierto. Por eso, entonces yo pienso que nosotros todavía no hemos descubierto y usado ni siquiera una 10ª parte de todas las cosas que Dios ha creado. Es algo inimaginable. Por eso, la ciencia, la verdad, no es más que redescubrir y usar las cosas que Dios ha creado. Esto es la ciencia. Sin embargo, uno con la ciencia no puede descubrir a Dios. No hay camino para que nosotros podamos buscar a Dios. No hay camino que nosotros podamos buscar a Dios. Por eso la ciencia, la verdad, no es más que la sabiduría, que es redescubrir y usar la creación de Dios. Pero la verdad es que la ciencia no puede formar y no puede buscar a Dios, quien crea todas estas cosas. Por eso, todo aquel que crea en Jesús que ha sido enviado por Él, podemos conocer a Dios y así nosotros podemos servirle a Él. Tenemos esa sabiduría. Ahí está la sabiduría. Por eso, la ciencia y la teología no son enemigas, sino que la ciencia es la sabiduría de conocer esas creaciones que Dios ha hecho y nosotros podemos usarlas, mientras que la fe es la sabiduría y de conocer a aquel quien ha creado todas las cosas, o sea, el Creador. Y es la sabiduría de cómo nosotros podemos servirle a Él. Y así nosotros podemos servir por la eternidad como Él le complace.
Esto es la fe. Pero algunas personas piensan que es incorrecto, que la teología menosprecia la ciencia y que la ciencia menosprecia la teología. Pero pienso que esto es algo insensato. Dios da todas las creaciones al hombre y el hombre a través de la ciencia hace que pueda conocer lo que Dios ha creado, conociendo el principio, y luego hace que conozca todos los materiales prima y luego que tenga el conocimiento de cómo usarlas. Y hace que el hombre pueda ser como dioses y tenga la sabiduría para poder usar estas cosas como para su vida, para una vida cómoda. Esto es la ciencia. Sin embargo, la fe de Dios nos ha dado a través de Jesús. Esa fe es donde nosotros podemos encontrar la sabiduría de conocer al Creador y servirle. Por lo tanto, Jesucristo conoce perfectamente a Dios. Él dijo, yo conozco a Dios. Cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si no es por mí, nadie puede venir al Padre. No solo dijo esto, sino que también tiene la sabiduría para complacer a Dios. Por eso Él es aquel que complace a Dios y sirve según su voluntad. Por eso Él sube al cielo y el hecho que nos envía el Espíritu Santo es todo aquel que recibe el Espíritu Santo tenga la sabiduría de conocer al Padre como Jesús y pueda complacer a Dios como Jesús. Y puede servirle con toda complacencia. Tiene esta sabiduría. Por eso el Espíritu Santo, que fue enviado por a Jesús, es el Espíritu del conocimiento, es el Espíritu de la sabiduría, quien sabe cómo servir a Dios y sabe el método perfecto y él respeta en esto. Por eso, pero existe una gran diferencia entre las personas que han recibido el bautismo y los que no. Porque las personas que han recibido el Espíritu Santo y las personas que solo creen en Jesús es completamente diferente. Por eso, como las personas que han recibido la salvación por medio de la fe, como no tienen la sabiduría de complacer y conocer la profundidad de Dios y servir a Dios, terminan en una fe antropocentrista, en donde solo conocen a Dios y sirven y envían al Salvador para el hombre y creen que todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero la verdad, no siquiera la verdad piensan que solamente todas estas cosas que fueron dadas para el hombre. O sea, todos piensan que todas las cosas son para el hombre. Por eso tienen esa fe antropocentrista. Por eso tienen todas esas diferentes, todas esas ciencias y todas estas denominaciones, iglesias que se centran en las cosas del hombre, o sea, niegan al Espíritu Santo. Pero la verdad, sin embargo, las personas que moran y tienen conocimiento del Espíritu Santo, la verdad, pueden conocer la profundidad de Dios y conocen junto con Dios y pueden ser igual y servir a Dios junto con Cristo. Y la verdad, tiene la sabiduría para servir a Dios, igual tiene la llenura del Espíritu Santo. Y aunque tengan que sacrificar sus vidas, tienen la fe para poder centrarse en Dios. Por eso Jesús nos pide que recibamos el Espíritu Santo y nos pide a nosotros fervientemente y así ha orado por sus discípulos. Si nosotros en el día de hoy, aunque creamos en Jesús, pero si no vivimos en una vida en el Espíritu Santo, es una persona que, aunque sigue dependiendo completamente de la ciencia, no sabe cómo depender de la fe, aunque pueda depender de la ciencia, como les he dicho a ustedes, tiene la sabiduría de retribuir y usar las cosas de esta tierra. Pero la verdad, pero las personas que tienen la fe conocen más a Dios y tienen la sabiduría para servir a Dios, tienen y saben esa gracia especial. Pero entonces, aunque las personas sí reciben esa gracia especial en la civilización, pero aunque pueden tener esos beneficios, pero el que sirve bien a Dios obtiene esa gracia especial que viene personalmente de Dios. Yo les he dicho a ustedes y le he dicho a uno de mis pastores, siempre dijo, ore para que usted pueda hablar bien. Siempre le he dicho para que ore, para que ustedes puedan orar bien. ¿Por qué? Porque algo que nosotros hemos heredado en sus ancestros es la forma en que nosotros hablamos. Y la verdad, esto me ha dado una gran preocupación. Y desde el momento que yo he comenzado el pastoreo, siempre he orado, desde todos los días es que Dios me dé la sabiduría, el conocimiento, el poder de las palabras. Incluso
Entonces, en todos los días, ahora estos momentos, también he orado de esta forma. Pero hay algunas personas que cuando me miran siempre dicen, ¿qué es lo que yo estoy murmurando? Pero siempre estoy orando por esto. Pero entonces, como yo no tengo la sabiduría y del pastoreo, del ministerio, siempre oro por ello, para que Dios me dé la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra y del ministerio, para que yo pueda tener esa sabiduría, para que los oídos de nuestros miembros puedan abrirse. Como a veces yo hablo acerca de la pobreza, hay muchas personas que piensan que yo nunca he sido rico y no he sido pobre, pero la verdad yo constantemente, el hecho de que yo pues hablo de esto, después comparo lo que Dios me ha dado a mí, comparo lo que yo antes tenía y como Dios me ha dado a mí, esa bendición que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque yo he obtenido la fe, y la verdad es que la fe ciertamente tiene la sabiduría de servir a Dios y de conocer a Dios, y tiene el poder de depender a Dios. Por eso nos dice a nosotros que recibamos el Espíritu Santo, porque si nosotros no recibimos el Espíritu Santo y asistimos solamente a la iglesia, esto terminará en una fe antropocentrista, por lo cual para que nosotros podamos complacer a Dios. Y la verdad es que nosotros no podemos tener ese camino para servir a Dios y tener los dones de Dios. Por eso nosotros tenemos que recibir los dones del Espíritu Santo. Nosotros, al ser recibido la gracia de Dios, podemos tener el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir los dones del Espíritu Santo. Y la verdad, nosotros tenemos que recibirlos a través del Espíritu Santo. Las personas hablan acerca de discernión de espíritus, pero antes de esto, primero necesitamos esa sabiduría para poder vivir en este mundo, esa sabiduría. Pero la verdad es diferencia a cualquier otra sabiduría, es servir a Dios, es la sabiduría de cómo debemos tener esa comunión interna con Dios. Pues necesitamos esa sabiduría de poder tener esa comunión de Dios. En el día de hoy nos falta la sabiduría para servir a Dios, la sabiduría para conocer a Dios, pero incluso no son humildes delante del Señor, sino que, la verdad, enfrentan algunas cosas, enfrentan algunas dificultades en las cuales necesitan la ayuda absoluta de Dios, pero no dependen de Dios. Pero nosotros tenemos que venir delante del Señor, tenemos que tener esa determinación, debe ser, y tener otro paso delante del Señor para que Dios nos ayude a nosotros. Pero en cambio de ser determinados, no quieren recibir la ayuda de Dios. No quieren recibir la ayuda de Dios. La ciencia da al hombre la oportunidad de escoger y hace que nosotros podamos ser mejores que las bestias y vivir como dioses. Sin embargo, la fe tiene el poder de que nosotros podamos vivir con Dios y podamos vivir junto con Dios por toda la eternidad. Por eso que nos dice también en el Antiguo Testamento y incluso en Isaías, que es lo que nos dice, que Dios es admirable, su nombre es admirable y tiene la sabiduría y es sabio, que Él es admirable. Queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús, que ustedes ciertamente tengan la sabiduría y tengan la sabiduría, conocimiento y el poder a través de la fe que viene del Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre de Jesús, que ustedes reciban los dones de la fe en el Espíritu Santo. Espero que ustedes reciban los dones del Espíritu Santo. Pongan con su puño cerrado y vamos a decir todos juntos: dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la fe. Dame la sabiduría, el poder, el conocimiento y el poder de la fe. Dame la sabiduría y el conocimiento y el poder de la fe. Dame la sabiduría y el conocimiento de la fe. Así es. Ciertamente nosotros necesitamos la sabiduría, el conocimiento y la fe, y el poder de la fe. El Evangelio tiene estas tres cosas y siendo humildes, la verdad tiene estas cosas.
El Evangelio tiene la sabiduría, el conocimiento y el poder de la fe. Aunque la ley puede tener conocimiento de la fe, no tiene la sabiduría y el poder. La ley solamente tiene conocimiento de la fe. Solo tiene el conocimiento de cómo conocer a Dios. Sin embargo, no tiene la sabiduría y el poder de cómo nosotros verdaderamente podemos servir a Dios. Sin embargo, el Evangelio tiene todas estas cosas y la verdad. Por eso todos los días tenemos que orar. Dame la sabiduría, dame el conocimiento y el poder de la fe. Y yo siempre he orado, dame la sabiduría, el poder y el conocimiento de la prédica. Y yo siempre he orado por los pastores para que tengan la sabiduría, el conocimiento y el poder del ministerio. Así es como nosotros tenemos que orar. Les pido en el nombre de Jesús para que nosotros siempre podamos tener la sabiduría, el conocimiento y el poder. Y así podamos tener una fe que es mejor que el pasado. Y así tengamos una fe que tenga la bendición. Oremos todos juntos en este momento. Oremos para que dentro de nosotros, en mi fe, tengamos la sabiduría de la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y así es como podemos sobrepasar todas las cosas, para que nosotros podamos tener estas cosas dentro de nuestra fe. Vamos a orar todos juntos.